Dios les bendiga, hermanos, a todos. El Señor Jesucristo les siga colmando pues de bendiciones. Es un privilegio hoy podernos presentar delante del Señor en nuestro culto de oración. Gracias a Dios por la oportunidad que nos regala. Hermanos, ese pan de todos los días, que el Señor no nos falta con Él. Por eso estamos aquí en la presencia del Señor, con deseos de continuar adelante, esperándolo a Él, porque hay un sostenimiento. Usted y yo como iglesia tenemos que estar muy agradecidos, porque el Señor en su fidelidad cumple la palabra. Nunca, nunca, nunca nos ha dejado. Siempre ha estado con nosotros. Así que, hermanos, es muy agradable pues poder compartir con ustedes esa bendita y humilde palabra de el Señor. Contento de saber de que ustedes están bien en sus casitas, algunos que han ingresado al trabajo. Vamos a iniciar orando. Hermanos, tenemos el por qué clamar al Señor. Tenemos hermanos quebrantados en salud, como nuestra hermana Marta. Ella está hospitalizada. Ya hoy se le está dando de alta en el hospital con la ayuda del Señor. Ella le hizo una cirugía. Ella es la esposa del hermano Andrés de El Tunal, la vereda del Tunal. Vamos a estar clamando al Señor que le ayude al hermano en la recuperación. Ya se le hizo la cirugía, que Dios le ayude en la recuperación. Y a los hermanos que estén quebrantaditos en salud, presentémoslos al Señor. Hoy es el culto de oración. Y entonces, hermanos, es una oportunidad donde nos damos cita con esa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Invoquemos al Señor pidiendo la ayuda para todos los que la necesitamos. Eterno Rey Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, te agradecemos. Eres tan bueno con nosotros. Gracias por su fidelidad. Señor, presentamos los hermanos, tu iglesia, Señor, en cada lugar. Acá en Santa Fe de Antioquia y sus veredas, donde están los hermanos sedientos de oír la palabra, te ruego que nos hables a cada uno de nosotros conforme a la necesidad. Señor, te presentamos los hermanos que están pasando por momentos de enfermedad. Ponga su bendita mano y sana sus cuerpos. Señor, continúa con nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, qué bueno podernos reunir, pues ya no presencialmente, pero así por esta forma. También estamos unidos en tu Espíritu Santo, esperando su venida. Así que, Padre, te pedimos la bendición y la fuerza para cada hermano. El que en este momento esté pasando por dolencias, que sientas la sanidad divina en su cuerpo. En el nombre de Cristo, que toda dolencia o enfermedad se vaya del cuerpo de los hermanos. Gracias, Señor, porque siempre nos oyes cuando a ti te clamamos. Como en este momento, Señor, gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, gracias al Rey. Es un privilegio muy grande contar con que tenemos al Señor. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por esa fuerza que le da a cada uno. Aunque no podemos estar congregados, pero uno se encuentra con los hermanitos y se alegra, se goza. Saber de que Dios los ha venido alimentando, sustentando. Y ahí estamos todos. Nadie se ha ido de la presencia del Señor, ni se irá a ir. Aquí no hay nadie con viaje para dejar al Señor. Antes hay un vivo deseo de meternos más, de consagrarnos más, de acercarnos más al Señor. Esta es la obra directa del Espíritu Santo. Así que continuemos en ella. Vamos a dar lectura a la palabra. En el nombre del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles. Historia de los apóstoles, testimonio de los apóstoles, capítulo 9, el versículo 31 del libro de los Hechos, nos dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oiga,
se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Me suena como dice, en todas las iglesias tenían paz, en toda Judea, Galilea y Samaria, y el testimonio, y eran edificadas en todas partes, andando en el temor del Señor. Hermano, qué lindo saber que si andamos en el temor del Señor, somos edificados todos los días. Y acuérdese que una edificación que se pueda construir, plantar en el Señor Jesucristo es estable, permanecerá para siempre. Pero esos ranchos que se hacen por ahí de cualquier manera, eso se cae, lo tumba el viento, cualquier ventarroncito lo voltea, pero cuando la casa queda bien edificada, no la tumba nada, ni nadie. Gloria al Señor. Esa es la vida de cada creyente. Así que, hermanos, nosotros hoy somos esa iglesia que estamos aquí en Colombia, estamos aquí en Antioquia, estamos aquí en Santa Fe. Qué bueno que se cumpla en nosotros. Estamos siendo edificados, pero si andamos en el temor del Señor. Esto es doctrina, doctrina. Andar en el temor del Señor quiere decir que nuestro diario vivir debe estar con esa reverencia. Andar en el temor del Señor era con respeto hacia Dios, teniendo en cuenta a Dios. Por eso era que las iglesias eran acrecentadas y fortalecidas por el Espíritu Santo, porque cuando la iglesia adquiere el temor a Dios, se mantiene en el temor a Dios, el Espíritu Santo vive en la iglesia. Así que, hermanos, animaos que no estamos solos. Tenemos la dulce compañía del Espíritu Santo. Tenemos el respaldo, el apoyo, la bendición del Espíritu del Señor. Pero la parte central, el secreto que descubrió la iglesia primitiva, era la clave: andar en el temor del Señor. Proverbios capítulo 1, el versículo 7, Salomón dijo: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero la iglesia no es insensata, la iglesia es sensata, la iglesia es cuerda, la iglesia adquirió temor, la iglesia adquirió reverencia, la iglesia aprendimos a respetar, a amar al Señor. ¿Qué es respetar y amar al Señor? Andar en su temor. ¿Qué es andar en su temor? Diciéndole todos los días al pecado, no más. E iniciando esa vida con esa comunión con el Señor Jesucristo. Hermanos, que no falte esa presencia, que no falte esa relación, que no falte esa comunión entre Dios y la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, y Dios es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y qué bueno que sea Él el que fortalece la vida suya y mantiene fortalecida mi vida. Así caminaremos. Proverbios capítulo 16, el versículo 6, dice también Salomón: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Oiga, es que el temor es un punto clave. El temor a Dios es la parte central de un cristiano. Hermano, yo creo que en la oración nosotros debemos decirle al Señor: Señor, enséñeme a adquirir el temor. Señor, enséñeme a mantener reverencia. Señor, enséñeme a respetarlo, a tenerlo en cuenta,
a todos los días estar en esa meditación continua. Si Dios está con nosotros, hermanos, caminaremos bien. Eso es lo que le pasó a la iglesia primitiva, que el Señor les dio un crecimiento. Vamos a estar orando, hermanos, muy encarecidamente les recomiendo, en favor de las personas que nos escuchan. Tenemos una cantidad de gente merodeando por ahí, por los laditos. Aquí me visitan casi todos los días, me está llegando gente, pastor, a que les dé doctrina, a que los aconseje, a que ore por ellos. Hermano, Dios está moviendo su mano. No se entristezca porque estamos sin podernos reunir presencialmente, pero usted puede hacer un culto todos los días en la presencia del Señor. Usted puede estarse reuniendo con el Señor, porque hermano, el Señor no se ha ido. Él no se ha alejado de la iglesia. Su presencia no nos ha abandonado. Lo tenemos. Como testimonio, esta semana Sofía, la nietecita enferma, la mamá también. Y dijimos nosotros, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Para llevar esta niña al hospital? No, ni riesgos. Es más el riesgo de contagio que la posibilidad que le manden medicamentos si está muy pequeñita. Mi esposa dijo, amor, vamos a orar por ella. Tenemos al Señor que es el médico. Y nos reunimos con Josué, la mamá, Leider, y oramos por esta bebé tan pequeñita, hermano, pero vimos una manifestación tan grande del poder del Señor, como Dios puso su mano y sanó la niña. Oiga, la mamá estaba enferma también, inmediatamente comenzó a comer, la niña también, y la sanó el Señor. De manera que eso nos llena mucho de alegría, hermano, porque eso se llama comunión con Dios. Eso quiere decir que nuestra vida agrada al Señor. Hágalo usted también, allá en su casita, porque eso era lo que acrecentaba la iglesia de los primeros creyentes, la presencia de Dios, la compañía del Señor, hermano, y es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él dijo que iba a estar con ustedes y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no olvidemos esto, el temor a Dios es lo principal, que es lo que nos proporciona y nos mantiene en temor la comunión que tengamos. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? Hermanos, ya sabemos que esto lo logramos a través de la oración, a través de la búsqueda de su santa presencia, a través del abandono al pecado. Un creyente que abandonó el pecado tiene una posibilidad muy grande, hermano, de haber hallado gracia en la presencia del Señor. A través de las Escrituras se está viviendo un cumplimiento. Vea, ¿por qué estamos nosotros ahora caminando con el Señor? Porque esto no es de nosotros, es un don de Dios. Él un día vino a este mundo a llamar a la gente, a invitarlo a que ingresáramos a una calidad de vida que se llama la vida santa. Vida santa es vida alejada totalmente del mal. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 del versículo 13 hasta el versículo 17, la Biblia nos habla de esa vida que nos dio el Señor en su presencia. Él nos trajo a Él. Dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y no vaya a estar pensando que esa manifestación a que se refiere Pedro es por allá cuando el Señor se cumpla la palabra y se venga por nosotros. No, ese Jesucristo que Dios iba a ser manifestado es en el momento que usted como creyente, de acuerdo al abandono del pecado, sintiera usted esa compañía, sintiera usted esa presencia, sintiera usted esa bendición, sintiera esa iluminación que da el Espíritu Santo. A eso se refiere el apóstol Pedro. Entonces dice, como hijos obedientes, no se vayan a conformar a los deseos que tenían antes cuando vivían en vuestra ignorancia,
sino como aquel que nos llamó es santo. Mire la recomendación. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, en el comportamiento, sea sin doblez, el comportamiento sea estable en toda vuestra manera de vivir. Cuando un creyente es santo, hermano, es en el trabajo, es en el estudio, es en la ciudad, es en el campo, es en la reunión de muchas personas, es en la soledad. Es un santo, por donde quiera que va pasando esa persona, es un santo. ¿Y por qué? Porque es que el que nos llamó a esta vida santa, nos dio de su santidad. Usted no observa en la Biblia que Jesús era muy dado a la oración. Él era muy encaminado a estarse presentando ante aquel que lo podía sostener, fortalecer, ayudar, guiar en la travesía de este mundo. Porque es que así íbamos a tener que vivir nosotros. En este mundo sin Dios no podíamos hacer nada, pero con Él podemos alcanzar muchas cosas, adquirir muchas cosas. Una de ellas, el temor a Dios. Hermano, roguémosle al Señor todos los días y las oportunidades que nos dé y los momentos en que nos venga a la mente. Señor, enséñeme a manejar y a conservar el temor hacia ti. Un creyente y una iglesia que tiene temor a Dios nunca se apartará de su presencia. Usted ha visto mucha gente que caminan un tiempo y de momento no lo volvemos a ver. Hombre, ¿y qué se hizo fulano? Está apartado. ¿Por qué se apartó? Porque el temor de Dios se le acabó o no lo tenía. Nunca lo tuvo. Entonces esa persona se aparta del Señor. Entonces en toda nuestra manera de vivir debemos de vivir una vida santa, una vida en temor, una vida de comunión hacia Dios, que podamos invocar al Señor y que diga: ¿qué pasa, Albeiro? ¿Qué necesita? Aquí estoy, venga, tenga lo que usted necesita, y que Dios nos siga suministrando las cosas diarias, hermano, hasta el día que venga por nosotros. Y mira el encargo. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Usted está llamado, yo estoy llamado a ocupar este lugar, a vivir este lugar, a vivir esta posición. Sed santos porque es que el que nos llamó a nosotros es santo. Y así está escrito. Y Pedro dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, todo el tiempo que estemos aquí, conducíos en temor en la presencia del Señor. O sea que es una virtud que nos la da el Señor, que nos la regala el Señor, para que no la olvidemos. Oiga, la santidad es un regalo, es algo que podemos heredar de la presencia de Dios. Él es el santo. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuánta gente dice santo? ¿Y cuál santo, hombre? Santos no hay, la gente es muy mala. Eso es verdad, la gente es muy mala. Pero yo soy un convencido que Dios hace santos, que Dios crea santos, que Dios forma santos, que Dios coge un pecador y lo convierte en un santo. ¿Y qué es un santo? Santo es una persona que, habiendo sido muy perversa, oyó al Señor y entró en su temor y se apartó del pecado. Santo es todo el que se abstiene de pecar. Santo es todo aquel que vive para Dios. ¿Y por qué puede vivir para Dios? Porque Dios lo convirtió en una persona santa. Hechos capítulo 3 versículo 19. Por eso la persona, para santificarse, tiene que entregarse a Dios. Tenemos una cantidad de gente por ahí con ganas de ser santos, pero no pueden. Intentan como vivir la vida que vivimos nosotros, pero les queda grande, no pueden. ¿Por qué? Porque es que hay que entregarse al Señor, hay que convertirse al Señor, hay que rendirse al Señor, hay que adquirir el temor al Señor. Hermanos, tiene que darle la gloria al Señor por esta bendición.
que usted vive una vida santa, apartado del pecado y del mal. Hombre, esa bendición se la regaló el Señor. Por eso Pedro predicó en capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, mire, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, pero arrepentidos y convertidos. Una persona convertida es tomar otra forma. Siendo un pecador, abandonar el pecado. Cuando esto pasa, entonces toma el Señor el borrador y comienza a limpiarle esa vida pasada y lo trae al presente, a su presencia, y lo hace una nueva criatura, y es cuando la persona comienza a ser una persona diferente, que antes se complacía en hablar vulgaridades y malas palabras y decir cuánta palabra soez aparecía, pero ahora esa persona tiene una vida íntima de comunión con Dios, porque eso lo hace el Señor. Él hace que se arrepienta y se convierta la persona, y una persona convertida al Señor tiene el cambio. Ahí es donde comienza la persona a ser un santo. Yo me alegro por todos los santos que el Señor tiene en la tierra. En el mundo entero hay un grupo, un pequeño porcentaje de gente santa, que camina con Dios, que le sirve a Dios, que adora a Dios, que alaba a Dios, que invoca a Dios. ¿Y por qué? Porque es gente santa. Yo amo la iglesia del Señor. ¿Por qué la amo? Por su santidad al Señor, por el temor al Señor. Uno es confiado en los hermanos, aunque dice la Escritura que no podemos confiar en ninguno, pero ya en los santos que son de Dios, sí confío. Porque si no confiáramos en los santos, pues entonces tampoco podríamos confiar en el Señor. Pero el Señor, que es santo y bueno, nos dio a nosotros de su santidad. Somos personas confiables, Así que, hermanos, nosotros estamos ya adaptados a esta calidad de vida. Por eso toda maledicencia la cambió el Señor en nuestras vidas por alabanzas. Esos que vivíamos de reniego en reniego y vulgaridades, esa vida la cambió el Señor en nosotros por oraciones, ruegos y súplicas a Dios. Nunca podemos olvidar o abandonar esa linda costumbre de vivir en esa íntima comunión con el Señor. ¿Qué nos mantiene esa comunión? El temor a Dios. Temor es el cuidado a no ir a practicar el mal, a no dejarnos sonsacar por los pensamientos, por las concupiscencias, por las cadenas del pecado, sino que formar en nuestras vidas un círculo de oración siempre, hermano. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, orad sin cesar, es que nos está recomendando, si usted mantiene una vida de oración, pues mantiene una vida de comunión con Dios. Y cuando usted y yo mantenemos una vida de comunión con Dios, Dios se mantiene con nosotros. Pero qué horrible uno saber que no tenga a Dios. El Salmo 25, el versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Si usted ha leído el texto, termina diciendo, a ellos hará saber Dios su misericordia. A ellos les hará saber sus cosas, a ellos les hará saber sus intimidades. Las cosas íntimas del Señor las encontramos en su presencia. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Clama a mí, o sea, búsqueme, oren, tengan comunión conmigo, clama a mí y yo les responderé, les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Y hemos tenido experiencias muy grandes en el Señor, que son cosas tan grandes que nos las contamos entre nosotros. Si le decimos esto a la gente que es incrédula y que no conoce el Evangelio, salen diciendo eso no es cierto, eso no es verdad, pero hermanos, para nosotros es cierto porque la hemos vivido, las hemos experimentado, han sido vivencias, han sido ocurrencias, han sido cosas que han quedado marcando la vida, nuestra historia, porque han sido momentos de comunión con esa presencia del Señor y nosotros sabemos que Dios obra en la vida de los que nos acercamos a Él. Entonces la comunión íntima, oiga, íntimo
son cosas profundas. Íntimo son cosas secretas. Íntimo es lo reservado de alguien. En este caso, la presencia del Señor con la iglesia. Por eso era que la iglesia primitiva avanzó tanto y que hizo un semillero. No se vaya a maltratar usted ahora porque digo esto. La iglesia del Señor en este tiempo también ha avanzado mucho. Mire que casi toda la tierra tenemos impregnada con el Evangelio. En las veredas, en los corregimientos, en las ciudades, en toda parte está la iglesia del Señor. Hermano, ¿eso qué es? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces hoy vemos un pueblo muy grande, abundante. Nosotros decimos la iglesia no crece, la iglesia ha crecido es mucho. ¿Y qué es lo que nos ha conservado a nosotros así? La paz. Ese ser acrecentados por el poder del Señor. De manera que se sigue cumpliendo la palabra. Entonces, que esa vida íntima, de transparencia, de caminar con Dios, se mantenga en la vida nuestra. Y saber detectar, hermano, usted tiene que aprender a descubrir cuando ha perdido de la presencia del Señor. Usted no ve que cuando uno se ocupa mucho y la oración es muy poquita, uno como que se va vaciando, se va escaseando y tenemos como un sensor que nos dice, te falta de Dios, te falta de su presencia, y eso nos lleva a un consejo que en medio de la noche, en medio de la oscuridad y la soledad, el Señor nos llama y nos aconseja para que doblemos la rodilla y oremos. Y lo primero que le suplicamos al Señor es, Señor, yo siento que me falta de su presencia, yo siento que me falta comunión con usted. Hace días que no siento ese gozo del Espíritu Santo. Y comenzamos a manifestar al Señor en medio de la soledad. Y sentimos como Dios se nos va acercando, como con esa ternura nos va tocando, como comenzamos a sentir ese poder, como comenzamos a sentir ese gozo que da la salvación. Y decimos, no, aquí está el Señor, aquí está su presencia. Gracias, Señor. Y terminamos llorando de alegría porque estamos sintiendo la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, que ese sensor que detecta nuestro estado espiritual lo mantenga el Señor limpiecito en la vida de nosotros para que descubramos que sin Dios no podemos vivir. Acuérdese que un día David, el salmista, se fue descuidando, se fue como apartando, se fue hundiendo lentamente, fue perdiendo el temor hacia Dios. Y a medida que un creyente pierde el temor, se comienza a enredar y a involucrar en las cosas del mundo. Hasta el punto que David tuvo que decir, no, esto no me sirve. Esto no me funciona, esto no puede seguir así, yo necesito la presencia del Señor, esto así no va para largo, esto así no me sirve, yo necesito buscar al Señor y su presencia como lo tenía antes, no, yo no puedo continuar. Y se da una cita con la presencia de Dios y comienza a buscar al Señor y a buscar en Él y tiene que decir, hombre, no estoy así con ese gozo, no siento esa paz, es porque he perdido el temor y me está yendo mal. Y tiene que comenzar a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermano, hay que estar diciendo al Señor que borre nuestras rebeliones, que borre nuestras maldades, que quite de nuestra vida el pecado, que nos permita volver a entrar en el temor hacia Él para que podamos vivir. El versículo 6 del Salmo 51 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y el versículo 7 le dice a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nosotros necesitamos, mire, esa blancura como la nieve, es esa paz que da Dios, es ese gozo que da Dios. Eso era lo que sentía la iglesia primitiva. Por eso es que las iglesias tenían paz por toda Judea, Samaria y Galilea y eran fortalecidas, andando en el temor del Señor. Hermano, eso es lo que necesitamos nosotros. Estar andando en el temor del Señor, porque no sabemos a qué hora ni en qué momento se nos va a tocar la trompeta y va a descender el Señor por su iglesia. Y hermanito, hay que tener en cuenta
que Dios no le va a decir a nadie, muchachos, dentro de 3 días voy. Qué bueno que eso pasara así, ¿no? Que Dios hiciera como una excepción con nosotros y nos dijera, iglesia en Santa Fe o en donde quiera que haya un creyente, de aquí a 3 días voy a ir por ustedes y me los traigo para el reino de los cielos. Oigan, de eso pasara así, les prometo que no volvería ni a comer, ni a beber, entraría en un proceso de ayuno, de oración, yo no volvería a trabajar, no volvería a hacer nada absolutamente, entraría en una preparación para que Dios no me rechazara, pero como no sabemos cuándo va a venir el Señor, entonces no podemos hacer eso. ¿Qué hay que hacer? Decirle al Señor que nos guarde en su temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, como dijo el apóstol Pedro, y que cuando el Señor venga, hermano, nos encuentre con ese gozo, y que el gozo que está en nosotros, el ser acrecentados por el Espíritu Santo, sea el que nos despierte si estamos durmiendo, sea el que nos avise en el momento si es que estamos trabajando, hermano, que se interrumpa todo, pero que la comunión con el Señor apenas comience de aquí para allá en la eternidad. ¿Qué nos puede proporcionar todo esto? La oración, la comunión con el Señor, el temor que tengamos hacia Dios. Eso nos hace mantener con el rostro inclinado, con las rodillitas dobladas, con las peticiones en nuestra boca. Hermano, que nuestros pensamientos se permanezcan puestos en la presencia del Señor y que haya una convicción como gente convertida. Dios me va a ayudar, Dios me va a guardar, Dios me va a conservar, Dios me alimenta, Dios me mantiene, Dios me sostiene. Este creyente, hermano, se va con el Señor, y que ese creyente sea usted, que ese creyente sea yo, que le digamos al Señor, Señor, que se cumpla en mí lo que dice la palabra. El Salmo 50, versículo 23, allí hay un pasaje, un párrafo que está diciendo, el que sacrifica alabanzas me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Así que, hermano, estamos en un momento, en un tiempo donde no podemos desperdiciar el tiempo por ningún motivo. Hay que decirle al Señor que con temor nos ayude a preparar el camino, a ordenar el camino, porque, hermano, necesitamos ver la salvación de Dios. Qué horrible va a ser para la persona que en el momento de la venida del Señor no se dé ni de cuenta qué fue lo que pasó. Que cuando menos acuerde lo despierte, ese es el bullicio de la gente, de los vecinos, diciendo, se fueron los creyentes, se fue la iglesia, y que usted no haya dado ni cuenta. Hay poder en el Señor Jesucristo. Hermanos, que nosotros seamos levantados por el poder del Señor y nos vamos a disfrutar de esa patria celestial. Pero para eso necesitamos que su temor permanezca en nosotros para siempre. Esa bendición tenemos, así que continuemos como la iglesia primitiva, andando en el temor del Señor, siendo acrecentados por el Espíritu Santo, y que la paz y el gozo del Señor permanezca en nosotros para siempre. Que Dios me los bendiga ricamente. Seguimos ocupaditos en esta salvación tan grande que nos regaló el Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el sábado también con los jóvenes y el domingo.